Shabbat Shalom Meculam a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Shabbat Shalom. En este Shabbat en que estamos entrando a la parashá número 32, Bejar, en el monte, que corresponde a el libro de Levítico, capítulo 25, hasta el capítulo 26, versículo 2. Es un capítulo prácticamente. Y asimismo sería el penúltimo porción, porque ya el próximo Shabbat terminaríamos el libro de Levítico o Vayikra. Asimismo estamos en un día especial, ¿sí?, en que como ministerio estamos cumpliendo 15 años. Que el Todopoderoso nos siga dando el espíritu de sabiduría, el espíritu de discernimiento, de conocimiento, de inteligencia para conocer sus caminos, a fin de conocerle a Él, a fin de caminar con Él, a fin de hacer lo que le agrada a Él. Para eso estamos. Que el Todopoderoso bendiga a cada uno de mis hermanos y quienes también nos están acompañando en este día. Toda Rabá. Y quiero llevarlos, antes de empezar, al libro de Hechos con respecto a el capítulo 1, cuando nuestro don Yahshua tenía que ser ya levantado. Entonces dice que ellos, estando reunidos, le preguntaron a Adón, diciéndole: Adoní, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Lógicamente que se conecta con el versículo 4, cuando hablan respecto que ellos estaban expectantes a la promesa del Padre, ¿no? La promesa del Padre es restituir el reino de Israel, y esa promesa está en firme. Esa promesa es la que tiene que cumplirse. ¿Por qué traigo esto? Porque tiene que ver mucho con lo que hoy se va a estudiar. El reino de Israel en este tiempo, Yahshua les dijo: no les compete a ustedes conocer la época o tiempo que solo el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Pero dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Por qué razón? Porque más adelante, en capítulo 3, versículo 19, Kefa, Pedro, respecto al segundo discurso que él estaba dando en Jerusalén, llama al arrepentimiento, ¿sí? En el versículo 9 del capítulo 3 del libro de Hechos: arrepiéntanse y conviértanse a fin de que sus pecados sean borrados y le vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Adonai. Tiempos de refrigerio, o sea, de los que están preguntando, el de la promesa del Padre, la restitución del reino. Y entonces dice, hay una letra I que es una conjunción, ¿no? Que se enlaza, es decir, el 19 se agarra con este 20, para eso sirve esa I. Y él, ¿quién? El Padre, le envía a Yahshua Mashiach, que ha sido preparado para ustedes. ¿A quién les está hablando? Les está hablando a quién, a un auditorio que está en Jerusalén. Siempre la palabra tiene que ser leída dentro de contextos. Toda la palabra no se puede leer en un versículo y sacarlo del contexto. La palabra que tú lees, la lees en ese versículo y tienes que leer toda la carta. Si es carta, o todo el libro, si es libro. No pueden hacer un pedacito, un retazo. ¿Y ese por qué? Porque ese retazo trae doctrina, trae religión, y eso es peligroso. Entonces
dice que estaba preparado para ustedes. ¿A quién dice? ¿A quién? ¿Respecto de quién? ¿De quién está hablando? Se está hablando respecto a Yahshua Mashiach. Es necesario que el cielo lo reciba y lo retenga. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengan cumplimiento los tiempos de todas las cosas. El cumplimiento de todo lo que le dijo Yahshua no le compete a ustedes sino al Padre. Sus sazones y sus potestades, es decir, de acuerdo al título griego, a la traducción griega, Kairos y Cronos, ¿no? Es lo que se traduce como épocas y tiempos. Y dice, las cuales desde la antigüedad, dice, Elohim ya las había hablado, ¿por boca de quiénes? De los profetas. Entonces, si yo quiero saber los tiempos, cuándo es la venida, porque claro, se cogió el texto de que él dijo en Mateo, en el capítulo 24, respecto de que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a esto, lo que le está diciendo a los discípulos. Solamente los tiempos y las sazones están en la mano del Padre. ¿Respecto a qué? A la restauración, porque ellos están preguntando restauración. ¿Qué es una restauración? Es que tenemos que volver al jardín de Edén, a lo que Adán perdió. Por eso es que Yahshua se identifica como el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Lo que tú ves que Pablo nos dice en Romanos, respecto a qué, por qué tenía que venir el segundo Adán, o el postrer Adán, porque el primer Adán perdió. Y él tiene que venir ¿a qué? A restituir, a redimir, a recuperar lo que perdió el primer Adán. Entonces, por eso dice que el cielo, es decir, porque él está allá en el reino de los cielos ministrando de acuerdo a Hebreos, según el orden de Melquisedec, en el Mishkan celestial, ¿sí? Con vestiduras sacerdotales. No está como te lo enseñaron en un cuadro, no. La palabra lo dice todo, lo revela todo. La restauración de todas las cosas, las cuales hablaron los profetas, entonces tienes que leer a Jeremías en el capítulo 30, tienes que leer a Ezequiel capítulo 22, a Oseas en el capítulo 5, capítulo 6, Ezequiel capítulo 37. Ahí ellos hablan respecto a la restauración del reino. Entonces, él tiene que ser retenido hasta que no se cumpla lo que los profetas dijeron. Quiero saber, entonces tengo que estudiar a los profetas. Tengo que saber el porqué de todas estas cosas. Y por eso vemos de que incluso Zacarías habla respecto a que una de las señales, un día dice que el pueblo hará un gran lamento, gran lamentación. Entendemos que eso es Yom HaKippurim, el día de la expiación. Con un pueblo tan grande, dice, como el que se llora el primogénito y da una clave. Entonces, esa clave está, ¿cómo será ese lamento? Es decir, recordando Segunda de Crónicas, capítulo 26, 25, respecto a Josías, ahí hay un gran lamento, parecido como eso debe de ser. Esas son las pistas que siempre hay. Entonces dice que todo esto tiene que venir en el tiempo necesario. Ahora vemos de que el capítulo 4, Yahshua, cuando dice versículo 16, Lucas 4, habiendo llegado a Nazaret, de donde había sido creado, entró a la sinagoga el día de reposo, es decir, en el Shabbat, como él solía hacerlo, de acuerdo a la costumbre. Él no entraba los domingos, él entraba en Shabbat. Entonces, y se puso de pie para leer, y se le entregó, dice, el libro del profeta Isaías.
Y cuando él leyó, abriendo, él leyó respecto al capítulo, ¿sí? El capítulo de Isaías, capítulo 61, versículo 1-2. El Espíritu de Adonai está sobre mí y por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas, para anunciar el evangelio, lo que conocemos, a los pobres. Y me ha enviado ¿para qué? Para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar justicia a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Adonai. Y dice que él cerró el libro, lo entregó al ministro y se fue a sentar. Y él dijo, hoy sé que ese día se había cumplido esa escritura. ¿Qué estaba hablando? Cuando habla de que tiene que fortalecer con el perdón a los quebrantados y proclamar el año agradable, entendemos como año agradable lo que se llama Yobel, júbilo, el jubileo, ¿sí? El año agradable, después de tanto trabajo, te jubilas, entonces para ti es un día agradable porque ya dejaste de trabajar y vas a coger la platota que te va a dar el seguro, recompensa de todo tu año trabajar. Y ahí viene jubilado, ¿no? De jubileo, Yobel, en hebreo. Es decir, cuando Yahshua entró en este tiempo, la Torah siempre ellos estudiaban en un periodo trianual. Hoy se la estudia anualmente, pero en ese tiempo se lo hacía trianual. Por eso que el ministerio, cuando él empieza a educar o instruir a sus discípulos de acuerdo a un ciclo trianual. Y vemos de que en el tiempo que él está entrando es en el 8º mes de Shivan, más o menos por noviembre, y es donde se lee el texto de Devarim, capítulo 15 y el capítulo 16, Edión, que es la parashá. Entonces, y esta parashá tiene que ver mucho en cuanto a la ayuda de los pobres al año Shemitah y a las 3 fiestas anuales. Es el tiempo en que Yahshua está entrando y proclama esto, que tiene que ver mucho. Sí, él entró ciertamente en un año Shemitah. El regreso de él, de acuerdo a la profecía de Isaías, tienen que estar pegados dos cosas, dos acontecimientos en un mismo evento. Por eso dice, no está en ustedes conocer los tiempos y las sazones, pero hay tiempo y hay sazón. ¿Sí? Hay tiempos, o sea, convocaciones, pero el tiempo de qué es convocación es la que no sabemos, pero la convocación anual sí la sabemos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de qué, de que la parashá que trata, la que Yahshua justamente habla respecto a los pobres, al necesitado, al que está siendo oprimido, y entonces habla acerca de la ayuda a los pobres. Un año Shemitah que tiene que ver con una ayuda en la cual la tierra no puede ser sembrada, sino que tiene que tener o entrar en su reposo, y lo que queda en la cosecha, eso es para los pobres. Los dueños de parcelas, los dueños de propiedad privada no tienen derecho a cosechar en ese año, sino a dejar para los pobres. ¿Para qué? Para que el Todopoderoso bendijera no solamente a la tierra, sino que bendijera al dueño de la propiedad. Algo que es difícil. Por eso es, sí, Yahshua dijo, pobres siempre habrá ¿por qué motivo? Porque hay una desobediencia de parte del hombre. No es que no se pueda reducir, no es que un enunciado, digamos, final, de que toda la vida habrá pobres. Habrán pobres mientras el hombre sea desobediente. Como el hombre le gusta la desobediencia, ¿tú crees que si de un árbol que es mango, que no lo sembró, que por una semilla que cayó, germinó, se desarrolló y dio fruto, que fue regado ese árbol por cada estación de invierno, pero sin embargo el dueño o el árbol donde está en el terreno de esa persona, si alguien le pide un fruto, ¿tú crees que generosamente se lo da?
No, no te lo da. No reconoce que lo que tiene ahí no es porque lo trabajó, porque ni agua le echó, porque fue regado durante cada estación. Así de agradecido es el hombre. Entonces por eso él entra y ve esa necesidad de la ayuda a los pobres, que tiene que proclamarse ese perdón, ese año de júbilo. Sí, en el tiempo de que el mundo estaba bajo la esclavitud, de que tiene que sacar a los hijos de Adán de la esclavitud. Yahshua, por eso cuando en Lucas cita respecto una mala traducción, respecto al ladrón que estaba al lado de él colgado también, le dio una promesa de que ciertamente él iba a estar en el paraíso. Pero aquí se cogió una mala traducción o una lectura, pero con intenciones de meter una doctrina, porque no es lo que quería decir o lo que quiere decir, porque de acuerdo al griego no es eso. Entonces va a decirle que el ladrón es el primero que está allá en el Edén comiendo manzanas. No, eso no es así. Él está diciéndole, de cierto, hoy, porque hoy estaban ahí, ¿no? Le está dando la promesa en ese momento. ¿De qué? De que estarás, futuro, estarás conmigo en el paraíso. O sea, cuando él tenga que recuperar, cuando él tenga que redimir lo que se había perdido, entonces él estará ahí. ¿Debido a qué? Debido a que ese hombre reconoció lo que él era. ¿Sí? Ustedes ya saben el diálogo que hay ahí. Entonces, como una recompensa a su arrepentimiento y reconocimiento de que Yahshua es el Adón. Por eso el Shabbat, estamos aquí reunidos, es para proclamar la soberanía del Rey, para proclamar que este es el día que Él señaló para que Él pueda ser adorado, para que Él pueda ser exaltado, para reconocer la obra de su creación, de que en este día Él reposó, bendijo y santificó, es decir, consagró este día. Y consagra a quienes también obedecen, o sea, llegan, se involucran en este día. Y cuando hablamos día de 24 horas, es decir, empezó ayer viernes a las 6 de la tarde, para nosotros que estamos aquí, ¿sí?, hasta las 6 de hoy. En Eres Israel no, porque ellos llevan 8 horas adelante, entonces tenemos que contar 8 horas para atrás. Entonces, eso hizo ¿qué cosa? Que traiga una bendición para los que no tienen esperanza. Entonces vemos de que el ciclo trianual en el cual él estaba proclamando, citando el texto del profeta Isaías, y que testificaba de que él llega un año Shemitah, y que cierra, porque después cuando dice el año agradable, de acuerdo al profeta Isaías, dice que viene ¿qué cosa? El día de la venganza, el día de la ira. ¿Sí? Entonces la segunda parte es la que falta cuando él venga. Entonces, ¿en qué año podemos decir comienza este año Shemitah? Es decir, el séptimo mes. El propósito que Adonai hizo con respecto al año Shemitah es que tienen que recordarle a los Bnei Israel o a los hijos de Israel que la tierra no les pertenece a ellos, sino que le pertenece al Padre Todopoderoso. Salmo 24:1, porque de Adonai es toda la tierra y toda su plenitud. Eso lo sabemos. Entonces, asimismo, recordar y obligar a sí mismo al agricultor, porque de acuerdo al día de reposo, las fiestas del Eterno son agrícolas. Las fiestas del Todopoderoso se desarrollan ¿cuándo? En tiempo de verano y no en tiempo de invierno. ¿Por qué? El invierno se identifica con ¿qué? Cuando el invierno no se cosecha. El invierno es la parte oscura, es la parte nocturna del planeta. El verano es el día.
El verano es lo agradable. Lo soleado. O sea, el verano es lo bueno. El invierno no es bueno. Porque no puedes desarrollar diferentes actividades, porque como dicen, el agua me estropea todos los planes. Es decir, el invierno representa la destrucción y el verano representa lo positivo, la bendición. ¿Sí entiendes? Por eso que las fiestas del Todopoderoso se hacen en tiempos señalados de verano. La bendición, el día, porque Él es el Padre de las luces. ¿Sí? Y por eso dice que cuando habló Adonai a Moshe en el monte Sinai diciéndole, por eso que la parasha se llama Behar, monte. Habla a los de Israel y dile que cuando entren a la tierra que yo les doy por heredad, la tierra guardará reposo para Adonai. La tierra guarda reposo es para quién, para el Creador. No es que la tierra se deja sin trabajársela por causa del hombre, sino es entregarle también la tierra, reconocer que la tierra le pertenece a él. Ese es el motivo del año Shemitah, de que el hombre tiene que reconocer que el Padre te ha dado 6 años para que trabajes tu tierra, pero el 7º año no tienes que trabajarla, y Él suple. Entonces consagras, así como el Shabbat me consagro, tú te consagras. Somos hechos del polvo, somos tierra también, representamos también esa tierra que necesita ese reposo. Tu cuerpo, mi cuerpo, es para Él en este día del Shabbat. ¿Sí? Entonces, tienen que, por eso dice, cuando entren a la tierra que yo les doy, fuimos sacados ¿de qué? De la esclavitud de Egipto, de la muerte, porque estamos aquí, porque tenemos una esperanza de vida, porque creemos en la resurrección de Yahshua, del Hijo del Hombre, que por creer en la expiación de su sangre tenemos vida eterna, que por el poder del Espíritu Santo, así como el Padre lo levantó a Él, a los que creemos también nos levantará en el postrer día. Entonces, por eso nos mete en esa tierra, en la tierra prometida, en el reino venidero. Entonces, un reino que nos va a dar heredad. Por eso tenemos que guardar reposo. Guardaremos reposo. ¿Cuándo guardas reposo? Shabbat. Tu tierra da fruto, tu trabajo produce. Soy como una tierra, una parcela. Estoy produciendo 6 días. El 7º día paro, porque entro en el reposo. Mi voluntad se sujeta a su voluntad. Reconozco que Él es mi rey, es mi soberano. Todo lo dejo. Eso es. Para eso es la Torah, para eso es la instrucción, para eso nos enseña. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino que el hombre tiene que vivir de toda palabra que sale de la boca de Adonai. ¿Cuándo es esa palabra? Hoy, el Shabbat. Shabbat. Entonces dice, podrán sembrar campos, dice 4, pero el 7º año la tierra estará en completo reposo, y le será de reposo a ustedes ante Adonai. Reposo ante, delante, en la presencia de Él. ¿No? Entonces dice, no sembrarán sus campos ni podarán, no recogerán. El año de reposo será para la tierra, El reposo de la tierra les servirá para que se alimenten ustedes. El Shabbat es un alimento. El Shabbat te da salud, el Shabbat te da vida, el Shabbat te da protección. El Shabbat es una señal de tacto. Todo lo que yo necesite, que Él ya lo sabe, Él me lo va a dar. Pero si yo guardo el Shabbat, porque dice aquí, el reposo de la tierra le servirá. O sea, el reposo de tu cuerpo, que eres una tierra, te servirá ¿para qué? Para que te alimentes. Y cuando tú te alimentas, cuando yo me alimento, entonces estoy en salud. Es decir, no puede haber enfermedad. El problema de la enfermedad es una desobediencia.
y en muchas partes, en muchos frentes de nuestra vida. Porque ya nos dijo en Éxodo, ¿no? Si escuchan atentamente mi voz, ninguna de las plagas les enviaré, porque yo soy su sanador. Ah, no, pero es que sí, de verdad, yo traigo 40 años, no es que yo dice, de acuerdo a Crónicas, que se instituyó que desde los 3 años los niños tienen que escuchar la Torá. A mí no me llamaron a los 3 años, me llamaron a los 40. Entonces todos esos 30 tengo enfermedades y tengo que pagarlas en este tiempo. Él me las condonará, no lo sé, está en su voluntad. Pero si yo empiezo de los 3 años, Él me garantiza que no tendré enfermedades, o sea, que ameriten, que anden un corre-corre a medianoche. No, enfermedad normal, virales, sí, me da gripe, correcto, pero no de que enfermedades terminales ni otras cosas. Pero eso cuando hay una obediencia desde el principio. Nosotros hemos llegado recién y habrá facturas que irlas con el tiempo saldándolas. Pero para eso uno tiene que ir cumpliendo. ¿Para qué? Si es su voluntad, Él las desaparece. Todas esas deudas. Te las cancela. Yom Kippur es el día de pago de deudas, tú lo sabes. Los cielos se abren. Entonces vemos de que se alimenten ustedes, sus siervos, sus siervas, jornaleros, extranjeros que residan entre ustedes. Así que el Shemitah nos da, ¿para qué? Para obligar también al agricultor a confiar en ¿qué? En la providencia divina para su sustento. Por eso está diciendo el versículo 6. Dar el tiempo también ¿a qué? A que el campesino se dedique al estudio de la Torá. Tiene 1 año que no va a trabajar. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a acostar en la hamaca. Porque igual provisión tiene, no le va a faltar nada. Entonces, como va a estar ocioso, 1 año para recuperar, como dicen, los sueños atrasados. Va a decir, no. Eso no es. Es para que estudie la Torá de una manera especial. Como dice, para que redime el tiempo que perdió. Por eso dice que, así como su ganado y los animales que estén en su tierra, la cosecha entera les servirá de alimento. Dice el versículo 8, respecto al año de jubileo. Entonces, a los 10 días del séptimo mes es importantísimo para nosotros. De acuerdo a el candelabro, vendría a ser acá. ¿Sí? Perdón, acá vendría a ser, ¿no? Shavua, Tisbi, ¿sí? Yom Kippur y Sukkot. Entonces vemos de que el mes séptimo tocarán trompeta. Ojo. A los 10 días del séptimo mes tocarán sonido jubiloso de trompeta. Tocarán la trompeta por todo su país en el día de la expiación. Hay expiación, día de tristeza, día de ayuno, pero también hay un día de júbilo, a los 50 años. La santificarán y proclamarán libertad. ¿A quién van a santificar? A la tierra. Porque mira que está hablando de la tierra. Y proclamarán libertad en el país para todos sus habitantes. Les será a ustedes restitución. Y cada hombre de ustedes tomará posesión, cada uno de su familia. Será restitución. Si tú sigues leyendo el capítulo 25, habla restitución como 20 veces. Porque está hablando de qué. Colosenses 1:14, Shaul dice de que 12 dice, agradezcan al Elohim Padre que nos hizo dignos de participar de la herencia de los santos en luz. Agradezcan al Padre de qué, de que nos hizo dignos de participar de la herencia de los santos. Nos hizo dignos. ¿A quiénes está hablando? ¿Y quiénes son los santos?
Ya nosotros lo sabemos, ¿no? Nos hizo participar de la herencia, dice Gálatas. Dice, y si vosotros sois del Mashiach, son linajes de Abraham. Es decir, somos descendencia de Abraham, somos esperma de Abraham. Y por tanto, también somos, ¿qué cosa? Herederos de la promesa que le hizo a quién, Abraham y su descendencia. ¿Cuál es la promesa? Acuérdate que dice Hechos, ¿no? De la promesa del Padre, vas a restaurar el reino, o sea, le vas a dar nuevamente el reino a las 12 tribus que están esparcidas, y eso tiene que darse en un jubileo. Tienen que ser reunidas las 12 tribus en Israel. La tierra tiene que dársela a todos, cada príncipe de cada tribu. Yahshua tiene que venir. Él hará la repartición. No la hará Sanedrín ni hombre, sino que Yahshua mismo. Por eso habla de qué? De que en ese séptimo mes se hará el jubileo, lo que dice Isaías. ¿Sí? Conectas un Shemitah con un Yobel. Tienen que haber un Shemitah y un Yobel. Acontecimientos arriba en los cielos. El año pasado hablamos sobre esos acontecimientos de luna y sol, que de acuerdo a ahora que Miguel Ángel tiene hasta programa, puede calcular el acontecimiento que en la muerte de Yahshua hubo, acontecimientos de oscuridad, que se van a repetir en el 2030, 29-30, que de acuerdo al cómputo de Sanedrín es un jubileo, será un jubileo, y esa señal en los cielos se va a volver a dar. Entonces estaríamos a la posible el regreso del Mashiach. Exacto, amén. En un patrón que nos manejamos siempre. La palabra se maneja en patrones. Entonces, dice Shaul, y nos libertó del dominio de las tinieblas. Estoy leyendo Colosenses 1:13. De las tinieblas, y nos trasladó, dice, nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿En quién? ¿En quién tenemos redención y perdón de pecados? Dice un texto. Pero el texto no es ese. El texto lo que está diciendo es, ¿en quién tenemos redención y remisión? Son dos cosas diferentes. Ojo, redención y remisión no es lo mismo. Cuando lees la Biblia, siempre tienes que leer qué es redención, y qué es perdón, y qué es pecado. La Biblia, la palabra no se lee por leer, porque si leo por leer, no voy a saber nada. No tengo sentido. No me edifica. El Eterno por eso dice, Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿a quién? Al Padre, y al Hijo a quien es enviado. Conócelo al Padre, tengo que conocerlo. El Padre está revelando todo su plan de la redención en la Torá. Pero lamentablemente, el pensamiento occidental, Torá, no, nada que ver, eso es para los judíos. Y así no es. Entonces por eso, Pablo dice, ¿en quién tenemos redención y remisión? Es lo correcto, lo que dice el griego. Tenemos redención y remisión, o sea, jubileo, restitución. Remisión es la palabra afesis en griego, es decir, tenemos el perdón. ¿Y la remisión de qué? De que nos libera de alguien o de alguna obligación, es decir, una deuda. Por eso es que arriba está diciendo de qué nos libertó del dominio de las tinieblas. Ya no tendré deuda con las tinieblas. Eso es lo que está diciendo. No le debo nada a ellos, porque Él me está dando la redención, me está comprando por su sangre. La sangre sirvió para comprarme. Por eso dice Pedro, acuérdate que dice que fuimos comprados no con oro ni piedras preciosas, sino con su preciosa sangre. ¿Entiendes? Entonces, esto tiene que proclamarse en el séptimo mes. Yom Kippur, Yom Teruah, tiene mucho que ver.
que empieza el primer día del séptimo mes, porque dice a los 10 días, Yom Kippur. Pero en ese Yom Kippur también hay jubileo, no hay uno, de Pitrul. Entonces, ¿qué trae el primer día? Acuérdate que Yom Teruah es conocido como Yom Hadin, o el día del juicio. Yom HaKesed, el día que nadie sabe. Yom Haritá, el día largo. El día largo porque son 2 días, es un día de 2 días, por eso le llaman 2 días. ¿Por qué motivo? Porque la luna no aparece, se esconde 2 días. En su recorrido, en ese día, se esconde 2 días, no da la cara. Es la puerta abierta, cuando tú lees Apocalipsis capítulo 4, dice Juan, y vi una puerta, está hablando de Yom Teruah. También el día escondido, o el despierta tú que duermes, que cita Shaul, Pablo, en Romanos capítulo 13. Tiene importancia de que cada uno dice, tenemos que retornar a ese día, a la remisión de nuestros pecados, de nuestras culpas. En 1882, de acuerdo al Sanedrín, se dictó la primera liyá del tercer retorno, de acuerdo a, acuérdate que han habido 2 retornos anteriores, el asirio y el babilonio, y este es el retorno de la era romana. Entonces, declararon y proclamaron el conteo de los años Shemitah. Si está perdido, porque se perdió de acuerdo a lo que ocurrió durante las diásporas, ¿no? Porque hasta Josué, en la repartición de la tierra, hicieron los conteos exactos. Pero de ahí en la diáspora, a la deportación babilónica, se empezó ya a perder el conteo. Entonces, si en el 81, en 1881-82, el rabinato hizo nuevamente el conteo, y en los Shemitah dicen que hubieron muchos milagros en el reposo de la tierra, entonces se asume que el cielo lo tomó como propio. Acuérdate que, de acuerdo a la Torá, el Todopoderoso le dio potestad al rabinato aquí en la tierra de que ellos proclamen, y lo que ellos proclaman, lo que aquí se proclama, en el cielo se acepta. ¿Sí? La orden viene de arriba, pero acá abajo la proclama en el tiempo señalado. Pero si esta pérdida que hubo, y como dicen los sabios, hubieron milagros en esos años Shemitah, quiere decir que se aprobaron en el cielo ese conteo. Ahora, los tiempos, cuando se cumplen, en esos estamos, y tenemos que tener mucho cuidado en el séptimo mes. Es muy importante para el creyente. Eso no quiere decir que ya me divierto los otros meses y en el séptimo me pongo. No, tengo que seguir. Por eso dice que cuando él haga la separación, de acuerdo a Mateo, ¿no?, que él llamará, él viene, da su señal, toca trompeta, se levantan los primogénitos, ¿sí?, para ser recibidos. Primer día del séptimo mes, 10º día, él tiene que poner sus pies en el monte. Yom Kippur, el juicio a las naciones, la separación de izquierda a derecha, ovejas y cabritos, de acuerdo a Mateo. Todos estos acontecimientos proclamándose en un jubileo. Ninguno de ustedes, dice el versículo 17, se aprovechará de su hermano, sino teme a tu Elohim, porque yo soy Adonai tu Elohim. El temor, nosotros sabemos, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Todo el mundo cacarea eso. Pero ¿cuál es la aplicación? ¿Cómo yo sé? ¿Cuál es la aplicación de ese temor que yo debo tener? ¿Sí? Uno de ellos vimos, ya en la parashá pasada,
cuando dijo qué cosa, teme a tu, el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, y en ese mandamiento que vimos en más atrás, en capítulo 17, 19, ¿qué decía? Honra ¿a quién? A tu madre primero y después a tu padre. Él invierte, cada uno dice, lo hace personalizado, y el ganchito, como aquí también hay ese ganchito, dice guarda mi Shabbat. Es decir, si yo tengo temor, mi temor se refleja en ¿qué? En que yo obedezca lo que él dijo. Y aquí dice ¿qué cosa? Teme a tu Elohim. ¿En qué sentido? En que no hay que aprovecharse de tu hermano. Por eso si tú leíste todo, es un capítulo, no maestro, habla respecto a qué cosa, a ordenanzas que tienen que ver a no oprimir a tu prójimo, a tu hermano, al extranjero, al prosélito, al peregrino. Ejemplos que nos está dando direccionales para poder ser bendecidos, para demostrar que yo le temo. Pero si oprimes a tu trabajador, oprimes a tu prójimo, oprimes a tu vecino, ¿de qué temor me hablas? Imposible. Entonces dice 18, mis ordenanzas pongan por obra, guarden mis estatutos para ejecutarlos a fin de que habiten seguros en la tierra. ¿Saben por qué? Como dijo qué cosa, que estuvieron y fueron protegidas de estos maleantes. ¿Sabes por qué? Porque tú estás guardando y poniendo por obra un estatuto, que es tu cosa, congregarte, estar en las convocaciones santas, participar de las convocaciones santas, no participar, porque para participar también puedes participar de la convocación, pero no santo, porque la convocación te santifica y tú santificas a la convocación. Es recíproco, es cualidad, amén. Entonces dice, hay una promesa de ¿qué? De que yo puedo, tú puedes habitar seguro. Así te mande al África y estés viviendo en medio de una jauría de leones, hienas, pumas, serpientes y lo que sea, estás seguro, porque si tú guardas estas ordenanzas, él está prometiendo, no es un hombre, es una promesa. Entonces dice, ¿cómo yo puedo vivir seguro en la tierra? Guardando estas ordenanzas, estos estatutos. No lo entiendo. Hay un estatuto de alimentación y me dice que esa clase de animales que para él son impuros, no los debo de consumir. Yo no los debo de consumir. Aunque la ciencia me diga, no, come de esos animales porque tienen más proteínas que los mismos alimentos que tú le llamas puros. Sí, pueden tener mucha proteína, pero el Todopoderoso me dice que no me las coma y no me las debo de comer. Yo tengo que obedecer a Él, no al hombre, ni a la ciencia. Entonces, por eso dice, la tierra producirá sus frutos, comerán y se saciarán y allí habitarán seguros. Una llave para la prosperidad es obedecer a las ordenanzas y a los estatutos que Él ha dado, que se aplican, sí, unos se aplican para Israel, o sea, se aplican en la tierra de Israel, y otros que se pueden aplicar en toda la tierra, porque como dice el Salmo 24, y Adonai es la tierra y su plenitud. Se aplican a mí, sí, de acuerdo a lo que yo obedezco, porque tampoco como no un olivo original, sino como un olivo silvestre, pero injertado en el buen olivo, en la rica savia, de acuerdo a Romanos capítulo 11, entonces soy partícipe también. Dice que asimismo, esa es la mejor protección, y entonces me saciará y me bendecirá. Por cuanto la tierra es mía, ciertamente, dice, la tierra no se venderá en forma permanente. Hay un problema. La tierra de Israel la quieren repartirse. Y hay un problema ahí, que no pueden. No lo podrán. ¿Quién es el pariente más cercano de Adán? Dice el versículo 21. Si alguno de tus hermanos llegara a empobrecerse tanto
que tuviera que vender parte de su posesión, vendrán entonces sus parientes más cercanos y rescatará lo que su hermano había vendido. Es lo que te estoy diciendo. Restaurarás, porque es la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo es el tiempo de la restauración? Eres Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de este libro. Lo que le está esperando es esa vuelta ¿a dónde? A Edén. Y nosotros también nuestro deseo, entrar a lo que se perdió en el primer Adán. Por eso dice, el pariente cercano, dice ¿qué cosa? Dice, dice, vendrá entonces. Eso es una profecía mesiánica. Vendrá entonces, ¿no? El pariente más cercano y rescatará lo que su hermano había vendido. Adán vendió. Acuérdate. A Satán, que le dijo en la tentación en el monte allá, pídeme, ¿no? Sí. ¿Por qué motivo? Porque todos los reinos han sido entregados. Porque a mí me han sido dados y a mí me fueron entregados todos los reinos. ¿Quién se lo entregó? ¿Alguna vez leíste y te preguntaste, bueno, ¿y quién le dio a Satanás? Porque aquí le está reclamando derecho de propiedad. Sí, Adán se los dio. Adán se los dio. Entonces por eso dice que el último Adán, que es Yahshua, él viene y él es el hermano más cercano, el que tiene que venir y qué cosa, a recuperar lo que se había perdido. ¿Para qué? Para que podamos entrar en el gran Edén. Por eso dice Revelaciones 2:7, ¿qué cosa? Y al vencedor, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar al vencedor? Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos entienda. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Elohim. El vencedor va a comer del árbol de la vida que está en ¿dónde? En el paraíso de mi Elohim. O sea, el vencedor puede, por eso le digo, acuérdate que le digo al ladrón, de cierto te digo hoy, ¿qué cosa? Que vas a estar en el futuro, en la resurrección, ¿no? En el reino, o sea, en el paraíso. ¿Por qué? Porque le va a dar de comer. ¿Para qué? ¿Para qué tienes que ir al paraíso? Para darte de comer del árbol de la vida. Pero si estamos vivos, ¿para qué queremos árbol de la vida? Sería le preguntará. Para ser restituido espiritualmente. Mucho misterio. Entonces vemos que asimismo hay una ley para todos. Dice el versículo 45-46 respecto a todo esto. Pero me quiero ir todavía primero al 35. Si tu hermano dice se llegara a empobrecerse y extiende su mano hacia ti, y no lo recibirás como un extranjero o advenedizo, sino que vivirá contigo. Algo que muchos les gusta afuera hacer, ¿no? ¿Sí o no? No tomes de él pago por adelantado ni usura. Otra vez, tendrás temor de tu Elohim, tu hermano vivirá contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el 17, ninguno de ustedes se aprovechará de su hermano, sino que teme a tu Elohim. Así que no le prestarás tu dinero con cobro por adelanto, ni le entregarás de tus víveres con intereses. Yo soy Adonai, tu Elohim, que lo sacó de la tierra de Egipto para darle la tierra y ser su Elohim. Si tu hermano llegara a empobrecerse y se ofrece en venta a ti, no lo someterás a labor de esclavo. Estará contigo como jornalero, peregrino, estará contigo hasta el año de la restitución. Aquí hay mucho. Por eso es importante que leas. Por eso habla respecto a todo lo que tiene que ver con restitución. Y por eso dice que ciertamente hay que hacer seraká,
es decir, al hermano, al forastero, al peregrino. Hermano, de acuerdo al versículo 35, dice, si tu hermano se llegara a empobrecer, la palabra a, como que dijo, mi a, o si no quiero decirle mi a, le digo ají, es lo mismo. Ají, lo que decimos el ají en español. Forastero es un güey, o sea, es un prosélito convertido completo. El güey es el prosélito, por eso acuérdate que Yahshua dijo qué cosa, que ustedes hacían al prosélito 2 veces hijos. ¿De quién? De Hasatán. Porque el prosélito era la persona, el extranjero, que se convertía, o sea, hacía todo, empezando por la circuncisión. Gálatas, por eso dice Pablo, respecto a qué, de que el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Toda la ley. Por eso hay que ser bien minucioso, ¿no? Porque ese extranjero se circuncidaba, señal del pacto. Tenemos la señal del Shabbat como pacto. Entonces, se obliga, ¿no?, a cumplirla toda. El peregrino es Toshab, o sea, es un gentil que vive en la tierra de Israel y que no ha hecho conversión. Por eso es un peregrino. Él está ahí, pero no hace conversión. Es lo que se llama, como decían en Hechos, Cornelio, un temeroso de Elohim. No, un temeroso, o sea, era un peregrino, porque él no era de ahí, era un romano. Pero él era temeroso en sentido de que él observaba todo lo que la ley judía hacía. Él se congregaba, comprendía lo que era hacer acá. ¿Sí ves? Porque todo eso se le está computando, como quien dice. Y por eso es que le envían a Kefa. ¿Para qué? Para que le dé los lineamientos de la salvación que necesitaba, para ser parte definitiva del pueblo. Hay 8 niveles de ser acá. Cuando se da de mala gana, es el nivel más bajo. Ser acá es dar algo a alguien que necesita. Ese es ser acá. ¿Sí? O sea, una obra de caridad. Pero entiéndase que caridad no es, lamentablemente, el pensamiento romano siempre habló de caridad como una limosna. Y entonces, no, es que me pide y tienes $1. No, pero como es una limosna, es una caridad, le doy 1 centavo. Ya cumplí. ¿Y tú crees que con 1 centavo ese que te pidió? Ni un dinero. Entonces ese es el más bajo nivel de la caridad, porque le está dando ¿de qué? De mala gana. Le dio, pero de mala gana. El segundo, cuando se da menos de lo que se puede, ¿sí? Cierto, pero con alegría. ¿Sí ves? Doy menos de lo que puedo, pero lo hago con alegría de corazón, no alegría de labios. Tercero, cuando se da directamente al pobre que lo solicita. ¿Sí? Cuando das al pobre directamente lo que lo necesita. Cuarto, cuando das directamente al pobre sin que te lo pida. ¿Sí? Tú lo estás viendo y en el espíritu ves, necesita, oye, ven acá. Yo no te he pedido, ¿no? Pero chuta, como que me leíste el pensamiento. ¿Sí? 5. Cuando se da indirectamente, es decir, de modo que el dador no conoce al beneficiario, pero el beneficiario sí sabe. ¿Sí me entendí? Sí. Cuando el dador no sabe, yo le voy a dar $100 a Miguel Ángel, pero que no sepa Miguel Ángel que fui yo. ¿Sí? 6. Cuando se da indirectamente, de modo que el dador conoce, pero el beneficiario no conoce. Al revés.
¿sí? Y cuando hablamos indirectamente, es decir, estoy utilizando a un tercero. Llévalo, pero que no sepa. O llévalo, que sí sepa, pero que no fui yo, sino que fuiste tú. Más o menos. Y 7, cuando se da indirectamente, de modo que el beneficiario y el dador no se conocen. Indirectamente, ninguno de los dos se conoce. 8, y cuando el dador mantiene a una persona antes de que se empobrezca, dándole ayuda de manera digna, para que no dependa de la ayuda de otro. Esto es más o menos, ¿te acuerdas que dice el plan de padrino? 26:1 termina la parashá. No harán para ustedes ídolos ni imágenes, ni se erigirán obeliscos, ni harán para ustedes en su tierra piedras de adoración, ni ante ellas se postrarán. Yo Adonai, su Elohim. Dice piedra grabada, la traducción es mosaicos. Por eso la prohibición de que cuando tú te vayas a postrar en tu casita, si tu embaldosado tiene por ahí la cara de tribilín, ¿no? Y bueno, ya le pusiste y tienes todo cara de tribilín, te vas a postrar, ojo, te estarías postrando sobre ese embaldosado. Sería una idolatría. ¿Cómo solucionas el problema? Taparle la cara a tribilín. Una alfombra. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos allá, se hizo poner una alfombra roja. ¿Se acuerdan mi roja? Sí. Por la mitad, porque tenía una imagen, tenían esa cerámica, nosotros no la pusimos, que llegamos ahí. Pero para cumplir este mandamiento, lo hicimos de esta manera correcta, porque eso es lo que Él quiere. Por eso dice, ¿por qué? Porque yo soy Yahweh, su Elohim. Es decir, ¿y por qué motivo? Porque yo soy el que manda. Cuando tú lees, porque yo soy Yahweh, es porque te está diciendo, porque yo soy el que manda. Tú tienes que hacerlo y no preguntes. Es como dice la firma del rey. La firma del rey. Amén. Y veíamos asimismo, para terminar, dice el 25, 45, 46, también podrán adquirirlo respecto a qué, a los siervos, de que los extranjeros que residan entre ustedes, su familia, que han nacido en la tierra de ustedes, podrán tener por posesión, podrán heredar a sus hijos después de ustedes para posesión y podrán servirse de ellos de manera permanente. Pero en cuanto a sus hermanos, los hijos de Israel, no se obligarán a servirse el uno ni del otro. Ahora, la pregunta, ¿hay una ley para todos? De acuerdo a Éxodo 12:49, Levítico 24:22, Números 15:15, ¿no? Dice qué cosa, que una misma ley, tanto para el extranjero como para el nativo. Pero, Tebarín 14:21, respecto a qué, de que alimentos, acerca de alimentos limpios o puros, dice, no comerás nada que sea inmundo, pero podrás dárselo al extranjero que está en tus ciudades para que lo coma. A ver, y ahora, una misma ley habrá, de acuerdo a las citas que yo te di, tanto para el extranjero como para el nativo. Pero aquí dice respecto a un alimento, ¿qué cosa? No comerás nada que sea inmundo, pero podrás dárselo al güey. Al güey. Es decir, al extranjero que está entre ti. Ya sabemos quién es un güey. Un güey es uno que está dentro, pero que no ha hecho conversión. Por eso se lo puede comer. ¿Sí? ¿Ah? No. O podrás vendérselo, o se lo vendes, o se lo regalas o se lo vendes. Dice el versículo 21. Entonces, una misma ley cuando está converso completamente. Hay leyes, entonces, que no se aplican para el extranjero, pero que observa, pero que no ha hecho una conversión, o sea, no ha hecho, como dice, el aliyá completo. Porque un aliyá significa ¿qué cosa? Que tiene que
buscarse un rabino, que el rabino lo disipule y que después de unos cuantos años lo presente ante el gran rabino, certifique de que él ha obedecido, ha guardado todo, entonces hace la circuncisión con alguien que está consagrado también, no un médico, sino uno mismo de Israel. Entonces es un procedimiento bien fácil, no, bien complejo.